¿Qué tal? Qué grato estar nuevamente con ustedes. Me complace saludarlos. Les doy la más cordial bienvenida a todas y todos. Soy la profesora Erika Lisset Argüelles Cárdenas. Espero que esta sesión resulte enriquecedora para ustedes, alumnas y alumnos de lengua materna de tercer grado de secundaria. Mi nombre es Leslie Mendívil y los acompañaré con gusto en esta sesión, pero antes de iniciar, les recuerdo que debemos seguir cuidándonos lavando frecuentemente nuestras manos con agua y abundante jabón, usando el cubrebocas adecuadamente, de manera que proteja nariz y boca, y manteniendo la sana distancia. La salud es lo primero. Además, ¿ya hicieron algo de actividad física? Hay que mantener la mente sana en cuerpo sano. Lo que veremos en esta sesión les será muy útil en su vida diaria. El programa de hoy se titula Argumento mis ideas, ya que el aprendizaje esperado es identifica la diferencia entre los argumentos basados en datos y los basados en opiniones personales, con el propósito de ofrecer argumentos que apoyen sus puntos de vista para participar en un panel de discusión. Los materiales que deben tener a la mano en esta sesión son los siguientes: cuaderno, bolígrafo y libro de texto. Una buena idea es llevar un registro de lo que consideren importante o nuevo y de los conceptos que desconozcan, con el fin de poder repasar y complementar sus apuntes posteriormente, con ayuda de otras fuentes. Recuerden que su libro de texto es un material de apoyo muy valioso, en el que pueden encontrar y profundizar en el contenido que desarrollaremos. ¿Listas y listos? Muy bien, pues iniciamos. Empecemos por responder la siguiente pregunta. ¿Qué es un argumento? Un argumento es una idea que se confirma y se utiliza para demostrar o probar que lo que decimos es cierto, porque ya lo verificamos en diversas fuentes. Se utiliza para convencer a una o varias personas de algo que estamos afirmando o negando. ¿Qué es un argumento? Un argumento es la expresión oral o escrita de un razonamiento, mediante el cual se intenta probar o justificar una proposición o tesis. Entonces, con un argumento buscamos convencer a una o más personas de que lo que decimos es verdad. Por esta razón, para lograr persuadir, debemos cuidar que tenga coherencia, solidez, pero sobre todo que no haya contradicciones que puedan afectar su credibilidad. Es un tipo de discurso que tiene como finalidad defender una idea o una opinión y que aporta razones. Predomina la función apelativa del lenguaje debido a su carácter persuasivo. Puede pretender cambiar la idea del lector. Argumentar entonces significa dar fundamentos al otro. Seguramente has visto películas o series de otros países en las que un abogado durante un juicio debe intentar convencer a un jurado. Por ejemplo, señores del jurado, la defensa inicia el alegato de apertura con la siguiente interrogante. ¿Debía mantenerme inmóvil ante un peligroso acto de agresión contra mi vida? Muy bien, se ve que has visto varias películas de abogados. Algunas, profesora, algunas. Entonces, ¿qué necesitamos para preparar un buen argumento? Pues documentos con información que respalde cada una de nuestras ideas. Y esto solo se logra leyendo e investigando para que nuestras palabras estén totalmente respaldadas. A partir de construir argumentos sólidos y convincentes, podemos crear textos argumentativos. Un texto argumentativo es aquel que tiene la finalidad de mostrar razones a favor de un tema en particular y de convencer o persuadir a otra persona sobre una idea o un tema en concreto. Jimena, una alumna de tercero de secundaria, nos dice lo siguiente con respecto al texto argumentativo. El texto argumentativo tiene como objetivo expresar opiniones o rebatirlas con el fin de persuadir a un receptor. La finalidad del autor puede ser probar o demostrar una idea o tesis.
refutar la contraria o bien persuadir o disuadir al receptor sobre determinado comportamiento, hecho o idea. Dicho en otros términos, un texto argumentativo es donde se plasma una forma de razonamiento que justifica una postura respecto a algo, a través de un conjunto de premisas y una conclusión extraída de ellas de forma lógica. El texto argumentativo también puede incluir ideas que pretendan rebatir una tesis para confirmar otra. Así, el objetivo fundamental de este tipo de textos es persuadir a otra persona sobre una determinada idea. Un argumento también puede tener como finalidad otros objetivos, tales como refutar o rechazar una idea u opinión contraria, rebatirla, demostrar la verdad de una afirmación o aserción, justificar una conducta, un comportamiento, mover al receptor para que adquiera algo o realice una acción o inclusive criticar. ¿Ven cómo el saber argumentar les puede servir para muchos aspectos de su vida? Siempre es útil saber convencer a alguien de algo que sabemos. De esta forma, en este tipo de texto argumentativo se incorporan ejemplos o razonamientos que demuestran alguna idea o tesis. A través de esa tesis se expresa de forma oral o escrita un razonamiento en torno a una temática. Por ejemplo, un texto argumentativo podría ser con respecto a una decisión política y que éste contuviera argumentos a favor de la misma y argumentos en contra de ella, además de los elementos y recursos argumentativos que son herramientas lingüísticas que se utilizan en una argumentación para reforzar la postura del emisor ante un determinado tema. El texto argumentativo también se elabora a través de la exposición. Exactamente. La exposición de un argumento es de suma importancia, ya que consiste en mostrar una serie de elementos en relación a un tema y no tanto en demostrar cómo implicaría la argumentación. Mostrar es hacer algo evidente. Demostrar, en cambio, es una actitud que intenta probar algo para que se crea. Esto significa que cuando muestro parte del prejuicio de que no ves y cuando demuestro del prejuicio de que no crees. Función del texto argumentativo. Entregar razones que permitan apoyar una tesis y convencer a nuestros interlocutores de la validez de esta. La función principal que cumple un texto argumentativo es la de apelar al lenguaje, sobre todo gracias a los elementos argumentativos que contiene. Esta función, también llamada conativa, hace referencia al intento del emisor del mensaje por concluir en la conducta del receptor. A través de ella, el emisor espera que el receptor manifieste algún tipo de reacción después de escuchar o leer el texto. Esta función se centra, pues, en el receptor. Sin embargo, no es la única función que cumple. También cumple una función referencial a través de los elementos expositivos mencionados. Es decir, la función conativa de un argumento alude al hecho de transmitir información objetiva sobre el mundo que nos rodea. Es decir, se centra en mostrar, expresar, comunicar, transmitir ideas, etc. Hablemos ahora de los argumentos basados en datos y los basados en opiniones. Los argumentos basados en datos se pueden verificar tanto en el lugar en el que ocurrieron como con la fecha, las personas involucradas y las consecuencias que trajo. Son datos completamente reales y objetivos. Información basada en estadísticas, hechos y mediciones. No depende de la opinión de alguien. Veamos lo que nos dice José Carlos al respecto. El argumento es una expresión oral o escrita de un razonamiento, con la intención de probar, refutar o justificar un tema. En el caso de los textos argumentativos, tiene como objetivo manifestar opiniones para afirmar o negar un tema, y mediante un razonamiento coherente tratar de persuadir al lector de apoyar esa idea. También existen los argumentos con datos, que ayudan a dar credibilidad a los argumentos.
Un ejemplo del argumento con datos es conciencia del cuidado de los bosques en México. En nuestro país, la tasa de deforestación es en promedio de 75,000 hectáreas al año, cifra que debe preocuparnos ya que va en aumento. Los argumentos basados en opiniones son pensamientos sobre algo, bien sea sobre un hecho o suceso o sobre una persona, cosa o lugar. Ese pensamiento o idea está sustentada en los argumentos de la persona que la emite. Son los juicios que cada autor tiene con respecto a un asunto. Es preferible que estén bien fundamentadas, aunque cualquier opinión puede ser discutible. Con respecto a este punto, su compañero Ian señala: ¿Por qué son importantes los argumentos basados en opiniones personales? Nos sirven para poder dar explicación o bien para poder referenciar algún tema de investigación que hemos estado realizando. También pueden servir para el análisis de ciertos temas en una mesa de discusión. Consiste en vivencias personales o comentarios que tengamos sobre cierto tema. Veamos ahora la diferencia que hay entre los argumentos basados en datos y los argumentos basados en opiniones. Las principales diferencias son verificabilidad. Un dato totalmente verificable, es decir, que se puede comprobar con exactitud cuando se muestran evidencias que fueron recopiladas de las fuentes de información. En cambio, el carácter subjetivo de una opinión hace que su sustento requiera ser verificado. Veracidad. Esto quiere decir que es verdad, un dato o hecho. Por el contrario, una opinión puede falsearse con facilidad, dado que no forzosamente está sustentada en datos o hechos verificables. Es necesario tener en claro la estructura de un texto argumentativo. Aunque existen distintos tipos y posibilidades para organizarlo, la más común es la que contiene introducción, desarrollo o cuerpo argumentativo y conclusión. Los textos argumentativos orales son muy frecuentes y los escenarios en formato de panel de discusión son variados. Algunos ejemplos de ello pueden ser las discusiones académicas en formato de seminario, las mesas de análisis política, económica o incluso sobre deportes en los medios de comunicación, los debates de tipo judicial o parlamentario, las asambleas o reuniones en un edificio de apartamentos, en una colonia o en un ejido para tomar decisiones. Mientras que las partes de un texto argumentativo son las siguientes: introducción, argumento y conclusión. La introducción, su finalidad es presentar el tema sobre el que van a argumentar y establecer un punto de vista. La introducción debe servir también para captar la atención del público y despertar en ellos una actitud favorable. Al inicio de un texto argumentativo, el autor debe exponer directamente la opinión o idea que defiende, o bien puede pretender despertar la atención del lector y plantear únicamente el asunto o cuestión sobre el que va a tratar. Por ejemplo, la deforestación, los derechos humanos, los derechos de los niños, la libertad de expresión. Es posible que tanto la exposición de ideas sobre el tema o atraer la atención del receptor estén presentes en este primer apartado. Existen casos de textos argumentativos que son breves, por lo tanto, la introducción es concisa y directa. Para llamar la atención del lector, se puede recurrir a citas, anécdotas, preguntas o datos. Por ejemplo, en el apartado de desarrollo se exponen los argumentos para apoyar la tesis o punto de vista con el que se presenta el tema. Puede plantearse a partir de los distintos componentes de un tema y para una mejor comprensión del discurso. Muchos autores recurren a ejemplos, comparaciones y, por supuesto, a datos. Conclusión. Se trata de la parte final de la intervención, ya sea oral o escrita. Suele ser un resumen general de los argumentos sostenidos o la reiteración de la tesis expuesta. En sí, la conclusión es la compilación de lo más importante del discurso argumentativo. Es también la última oportunidad que tienen para convencer a su público,
por lo que pueden incluir algún exhorto o recomendación. No hay que olvidar que para que un discurso argumentativo sea persuasivo, tiene que partir de un conocimiento amplio del tema, ya que de no ser así, los argumentos serán fácilmente refutados. En un texto argumentativo oral, se requiere tener y mantener una postura clara del tema en el desarrollo de ideas que amplíen y ejemplifiquen el punto de vista con datos e información relevante, y al final cerrar o concluir con una alternativa de solución al problema o a la reflexión hacia el tema. Existen diferentes tipos de textos argumentativos. Veamos. 1. Causa-efecto. Explica el porqué de dos situaciones. En este se expone cómo una situación determina a la otra. Una es la causa, otra el efecto. 2. Citas de autoridad. Se sustenta en la opinión de expertos que conocen el tema. 3. Definición. Expone el significado de un término o concepto. 4. Ejemplo. Sustenta una afirmación o negación. Analogía. Resulta cuando se concluye que dos cosas tienen cualidades similares. Evaluación. El autor hace un juicio de valor con base en determinados criterios. Deducción. Su conclusión está contenida en las premisas. Si son verdaderas, la conclusión es verdadera, o si son falsas, la conclusión es falsa. En el siguiente texto se ejemplifica lo anterior. En América Latina, el amplio espectro de la violencia estigmatiza hasta convertir el caso concreto del joven delincuente o anómico en tipología general. Así, ser joven varón suburbano y de bajos ingresos es percibido como amenaza por muchos ciudadanos, aun cuando otros tipos muy extendidos como la violencia intrafamiliar, la violencia política y social tienen como agentes perpetuadores a otros actores sociales. La estigmatización sirve de justificación para políticas de control social y también como profecía autocumplida. Tanto se les atribuye el rango de violentos a los jóvenes de este perfil que muchos de ellos pueden acabar asumiendo el estigma como guión de su vida. Así, la frontera entre la percepción de la ciudadanía y la propia mirada de las y los jóvenes pierde claridad. La violencia en la cual están inmersos las y los jóvenes puede obedecer a las tensiones que viven entre más acceso a la educación, pero persistentes dificultades para traducirlo en oportunidades efectivas de empleo. Tensión entre más expectativas de autonomía moral, pero mayores dificultades para la autonomía material. Tensión porque el mayor acceso al consumo simbólico no se traduce en mayores ingresos o en mayor acceso al bienestar. Debido a esta situación, se hace urgente la revisión de las violencias que afectan y contextualizan a la juventud, así como revisar los modelos con los que la juventud ha sido categorizada a lo largo del tiempo. Se hace urgente develar la mirada hacia los jóvenes desde el peligro que representa para los adultos y para el futuro, y enfatizar el peligro que las carencias del presente representan para el propio desarrollo de los jóvenes. En el texto subrayado en morado, el autor muestra su postura con la argumentación, por definición, al describir cómo se percibe, cómo amenaza el ser joven varón suburbano y de bajos ingresos. Mientras que en el texto naranja, el autor ilustra su postura argumentando, por ejemplificación, con casos que sustentan una afirmación o negación. En el texto azul se muestra la postura del autor argumentada por causa-efecto. Se ejerce violencia, es el efecto, en la juventud al estigmatizar, es la causa, a los jóvenes como delincuentes y se generaliza que todos lo son. En el texto en rojo hay una argumentación por evaluación en la que se exponen juicios de valor al defender una postura, si es bueno o malo, acertado o erróneo. Finalmente, en el texto en café, el autor expone que la alternativa de solución es ver a los jóvenes a futuro,
y el posible riesgo para los adultos si no se les atiende ahora. Profesora, entonces, ¿cuáles serían los pasos para elaborar un argumento? Buena pregunta, vamos a ello. Que a todos les servirá esta información. Primero, elige el tema o idea. El primer paso para cualquier texto argumentativo implica la información. Así que es necesario saber de qué hablamos y cuál es nuestra postura al respecto. Una vez formulado el tema y habiendo reunido las fuentes de información necesarias, deberemos elegir la idea u oración que emplearemos como afirmación para justificar o sustentar en adelante. Por ejemplo, volar en avión contamina más que viajar en automóvil. Encuentra el razonamiento más adecuado. Esto significa elegir entre los métodos posibles de justificación lógica para sustentar nuestra afirmación, lo cual equivale a elegir un camino que conduzca a la meta deseada. Dependiendo de dicho camino, deberemos elegir una u otras evidencias, que no es otra cosa más que información. Para el ejemplo anterior, un buen razonamiento sería aquel que acude a la explicación del funcionamiento de los motores de un avión y del tipo de combustible que emplea, para demostrar cómo y por qué arroja más gases contaminantes a la atmósfera. Acudamos a la evidencia. Esto implica acudir a casos concretos, a argumentos de terceros, a criterios de autoridad, en fin, a cualquier tipo de proposiciones que sirvan para dar sustento a las premisas o a las afirmaciones iniciales. Para el ejemplo que estamos dando, lo ideal sería contar con estadísticas, artículos científicos u otro tipo de evidencias que sustente lo dicho. Muchas gracias, profesora. Ahora veamos una situación en la que tienen que expresar su argumento, pero este dependerá del destinatario. Para mejorar la circulación de las calles del centro histórico de la Ciudad de México, queremos convencer a diferentes personas interesadas de la siguiente conclusión. Hay que prohibir la circulación de transporte público y privado en estas calles y transformarlas solo en circulación peatonal. A continuación, mencionaré 3 posibilidades de destinatario de estos argumentos. Inciso A. Los vecinos cercanos al centro histórico. Inciso B. Las autoridades de la Ciudad de México. Inciso C. Los conductores. Ahora leeremos las razones y al concluir reflexionen a cuál correspondería cada una. Anoten sus respuestas en su cuaderno. Razón 1. Por una parte se podrá caminar libremente en la calle. Por otra, no tendrás que soportar la contaminación y el ruido. Razón 2. Puesto que son calles que conectan con las principales del centro de la ciudad, tienen mucha menos circulación, es más ancha y conlleva a menos peligros. La circulación es más rápida. Razón 3. Como el proyecto no exige la señalización de la calle, supone un ahorro económico importante. Se aumenta el número de zonas peatonales y se refuerza la idea de la calidad de vida en estas calles tan apreciadas por todos. Por consiguiente, las razones de los destinatarios del ejemplo anterior quedarían de la siguiente manera. Razón 1. Los vecinos cercanos al centro histórico. Razón 2. Los conductores. Razón 3. Las autoridades de la Ciudad de México. Sin duda, para realizar una argumentación que convenza, se deben emplear argumentos adecuados y razonados. Según para qué los usemos, existen 2 tipos: argumentos para apoyar la opinión y contraargumentar, y los que se emplean para rechazar las opiniones contrarias. Es hora de ponerles un pequeño reto. Revisen en su libro de texto ejemplos de los problemas que en ellos se exponen para realizar paneles de discusión. Analicen cuidadosamente los ejemplos que ahí se proponen. Tomen nota de por qué los ejemplos logran persuadirlos o no. Verifiquen el uso del lenguaje. Elijan alguno de los ejemplos y propongan argumentos que puedan añadir a la discusión.
aunque pareciera que los ejemplos ya están terminados, como expresamos, las discusiones, cuando están argumentadas, pueden continuar y eso permite que hallar nuevas soluciones a problemas o bien difundir nuevas ideas. Una sugerencia es que utilicen algunas frases al inicio o en el desarrollo del texto argumentativo que van a elaborar, como las siguientes. Una idea que me gustaría plantear es: con respecto de, cabe mencionar que, un primer aspecto que se observa es que es necesario recordar que, reconocer los hechos relativizando su importancia. Ya sabemos que, igual reconocemos que, coincidimos en que, pero, pidan a alguien que escuche sus argumentos o plantéenlos a sus maestras o maestros para que puedan tener retroalimentación al respecto. ¿Listo? Terminamos, pero aún nos queda mucho por explorar y descubrir. ¡Hasta la próxima!